Bendiciones mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio. Estamos ya en un segundo día de la semana. Quisiéramos que ustedes puedan acompañarnos en este día y así también el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Ahí donde ustedes están, quisiéramos que nos acompañen en la oración, pero también puedan compartir este mensaje y así poder llegar a muchas personas y que el Señor bendiga este ministerio y también el ministerio que ustedes tengan. Vamos a orar, acompáñenos en la oración. Gracias, querido Padre, le pedimos en súplica en esta mañana, haga que cada uno de sus hijos sean obreros fieles de servicio y así, Señor, poder terminar la obra del Evangelio. Le pedimos en esta mañana, sea nuestro director, en súplica le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, una vez más, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este estudio y como título para el día de hoy tenemos Preparación para una vida de servicio. Vamos a leer el capítulo 7 de Hechos y el verso 21 y 22. El libro de Hechos, el capítulo 7, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, el verso 21 y 22. Muy bien. Entonces dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, dice que la hija de Faraón, cuando encontró a Moisés, lo crió y después de haberlo criado, Moisés era poderoso en palabra y obras. En el tema que él tenía que realizar como arquitecto para su época, era poderoso en palabra y también en obras. El capítulo de Hebreos, capítulo 11, el verso 24 al 27 dice lo siguiente. Ahí, si tú tienes tu Biblia, busca en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 24 al 27. ¿Sí? Vamos a leer este capítulo del libro de Hebreos, el capítulo 11, del 24 al 27. Muy bien, dice lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, el libro de Hebreos menciona la situación que atravesó Moisés cuando él prácticamente desechó todos los honores para esa época en Egipto y se hizo siervo del Señor y buscó cómo poder aliarse a su pueblo. El espíritu de profecía en el libro La Educación, páginas 59 y 60, dice lo siguiente. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián. Como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización. Moisés recibió disciplina en el desierto por 40 años. Dice, mediante el dominio propio debemos obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Noten lo que dice el testimonio, que mediante el dominio propio debemos obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Eso también puede darnos a conocer a nosotros que en su momento
posiblemente estemos dirigiendo una iglesia, un grupo, para que así pueda haber poder en esa dirección y el Señor esté con cada uno de nosotros. En el cuidado de las ovejas y de los tiernos corderitos debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y totalmente pastor de Israel. Para llegar a ser el representante de Dios y de recibir enseñanza de Él. Entonces Moisés, como fiel pastor de sus ovejas, aprendió grandes lecciones, que esa lección que había aprendido lo llevó a ser un gran director, un gran líder que sacó al pueblo de Israel de la ciudad de Egipto. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en miles o en mil formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión falsa habían impresionado su mente y su carácter. Lo que había hecho la vida con Moisés en Egipto había impresionado su carácter, todos los lujos y la sabiduría y la religión de Egipto. Pero el Señor tenía preparado algo para este hombre, porque desde el momento que nació ya se veía lo que iba a suceder cuando Dios preservó la vida de este niño. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. Todo esto desapareció cuando él llegó al desierto, y el desierto únicamente fue su preparación para él. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Tenemos ya algunos casos que han sucedido durante las edades. Tal es el caso de Elías, que él tiene un encuentro con Dios en un monte. En nuestro Señor Jesucristo asistía a orar a un monte. Todos los personajes que menciona la Biblia han tenido que ver en una relación estrecha con Dios cuando han ido a un lugar especial, un monte. En este caso, el monte Sinaí era el lugar adecuado para que Moisés pudiera tener comunicación con Dios. De ahí para adelante, él sería el libertador. Dice, en medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la sombra de su poder. Ahí desapareció su engreimiento. En presencia del Ser infinito se dio cuenta de lo débil, deficiente y como de visión que es el hombre. Deficiente y corto de visión que es el hombre. ¿Por qué corto de visión? Porque el hombre no puede alcanzar a ver más de lo que puede ver en esta tierra. Los que vivimos en este planeta Tierra miramos simplemente por vista, pero los que ya alcanzaron la victoria miran a través de la fe. En este caso, la corta visión que tiene el hombre es de mirar solamente lo terrenal. Y los que han llegado a alcanzar la victoria sobre el pecado, a través de la visión han podido ver el reino de los cielos, así como Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él vio la gloria de Dios y el templo allá en el cielo. Entonces, mis queridos hermanos, dice, en presencia del Ser infinito se dio cuenta de lo débil, deficiente y corto de visión que es el hombre. Hoy por hoy podemos discernir cada uno de nosotros en el aspecto que queramos, pero sin duda el hombre es de corta visión. No puede ver más allá de este mundo porque no tiene la facilidad de encontrarse con Dios como se encontró Moisés y mirar de lo que no se puede ver, mirar a través de la fe. Entonces la pregunta dice, ¿cómo fue educado Moisés en Egipto? En toda sabiduría de los egipcios. Así fue educado Moisés. En toda la sabiduría de los egipcios.
Pero también tenemos una pregunta más. A pesar de tener el esplendor de la nación más poderosa del mundo a su futuro comando, ¿qué decisión tomó él? ¿Cuál fue la decisión que Moisés tomó? Vamos a la respuesta. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó de llamarse hijo de la hija del faraón. Viendo a través de la visión que se le presentó, él no necesitaba ser un emperador más en ese país. Él necesitaba ser un siervo, quien sirva y tenga la facilidad de poder tener encuentro con Dios y poder también así dar a conocer la luz que había recibido. Entonces tenemos también una parte más de la educación, páginas 59 y 60, dice: para Moisés la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que Dios regía su vida en particular y reconocía en todos sus detalles, confiaba en Él para obtener fuerza para resistir todas las tentaciones. Quería obtener el mayor éxito posible en la obra que se le había asignado y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe. Seguía adelante cantando con la seguridad de una fuerza sostenedora. Entonces dice que seguía adelante contando con la seguridad de una fuerza sustentadora. Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no experimentó este periodo como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia similar. La sabiduría infinita no experimentó el periodo largo, sino simplemente, dice, demasiado grande del precio que costaba impartir la experiencia de Moisés. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos una pregunta más. ¿Cómo y para qué fin preparó Dios a Moisés? ¿Cómo? ¿Cómo lo preparó? Tenemos el libro de Hechos, el capítulo 7 y del verso 23 al 25. Allí, si ustedes tienen sus Biblias, sería interesante que busquen el capítulo 7 y vamos a leer el verso 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ustedes saben la historia. Moisés pensaba que sus hermanos iban a confiar en él, pero ellos no entendían lo que Dios había preparado a través de Moisés. Mató a un egipcio por defender a uno de sus hermanos y por esa razón fue perseguido y llevado al desierto. Dice la pregunta: ¿cómo y para qué fin preparó Dios a Moisés? ¿Cómo? Como pastor, dice, lo preparó. Como pastor de ovejas, para libertar a su pueblo, ¿sí? Para libertar a su pueblo. ¿Cuáles fueron los resultados? Nosotros podemos ver que los resultados, dice, tuvo éxito en esa obra, ¿sí? Tuvo éxito en esa obra que se le había asignado. Entonces, mis queridos hermanos, la preparación que tuvo Moisés en su época, también hoy lo podemos tener. No está nada distante, no está nada difícil cuando nosotros en nuestro diario caminar veamos las cosas por fe. Y así como Moisés, entendamos que las cosas terrenales tendrán su terminación, pero las cosas celestiales serán eternas. Si nosotros nos fijamos en lo que
hizo Moisés, dejando todo lo que en su tiempo era para él triunfo, para su futuro, entonces también comprenderemos que el Señor cada día nos quiere enseñar la sencillez y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y nos dé a conocer su pacto y tengamos en cuenta que Él viene por segunda vez. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.